el INDEC nos mostró cómo la economía en agosto de 2024 volvió a crecer. Pero en realidad esto no es una buena noticia. ¿Por qué? Bueno, quédate que te explico. Bueno, no sé si no es una buena noticia, pero tal vez el dato que nos mostró el INDEC no es tan bueno. Si vamos al informe del INDEC, lo primero que nos encontramos es este cuadrito de acá, donde tenemos principalmente dos datos que son muy importantes. El de la izquierda es la variación interanual, o sea, básicamente cuánto cayó la actividad económica en los últimos 12 meses, que cayó básicamente un 3,8%. Obviamente que es bastante, pero la verdad que para estar en un contexto recesivo de ajuste profundo no es tanto. Recordemos que más o menos las caídas económicas en periodos similares que se daban durante el ajuste de, por ejemplo, principios de los 2000, el que realizó Duhalde para salir de la crisis del 2001, eran de magnitud de más o menos 10 puntos del PBI. O sea que 10 contra 3,8, bueno, no estamos tan mal. Pero luego tenemos el dato intermensual, o sea, básicamente cuánto creció la economía, no en los últimos 12 meses, sino desde julio hasta agosto, que fue de un 0,2% positivo. O sea, la economía creció en agosto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que esto es un mal dato? Bueno, en realidad es que no es un mal dato, pero es verdad que había una cierta expectativa de que tal vez el crecimiento fuese más que el 0,2%. ¿Por qué? Porque venimos de julio, donde la economía creció muy fuerte, recordemos un 1,7%, o sea, 8 veces más de lo que creció en agosto. Entonces tal vez esperaba un dato de una magnitud mayor que 0,2%. Ahora, ¿esto es un fracaso? No, no es un fracaso. Es un dato, bueno, regular. Yo igual personalmente me lo esperaba. Donde sí hay una parte que está medio fea, es en aquel lugar donde el informe nos muestra la actividad de cada sector, cómo evolucionó. Tenemos que la explotación de minas, la pesca, el campo, etcétera, todos estos sectores que son los más fuertes de Argentina, bueno, siguen creciendo. Luego varios sectores que, bueno, crecen un poco, caen un poco, y los más relevantes de todos, que son la construcción, la industria manufacturera y el comercio, al igual que viene pasando ya hace muchísimos meses, otra vez cayeron los tres. Entonces, bueno, si viene pasando ya hace muchos meses, ¿cuál es la mala noticia? Porque obviamente nadie esperase que estos sectores fuesen a crecer durante agosto. Recordemos que estos son datos interanuales, o sea, en los últimos 12 meses. Bueno, la mala noticia tal vez es que comparado con el mes anterior, comparado con julio, los datos de agosto dieron peor. La construcción pasó de caer un 14,8% a un 18% interanual, el comercio pasó de 5,3% a 7,9% y la industria pasó de 5,6% a 6,7%. O sea, se agravaron las caídas en estos sectores. Aunque es verdad que los números están muchísimo mejor que hace tan solo 2 o 3 meses. Por ejemplo, si nos vamos a los datos de junio, o sea, 2 meses atrás, la construcción estaba en menos 23%, el comercio mayorista estaba en menos 18% y la industria manufacturera estaba en menos 20%. O sea, hoy las caídas son de más o menos un tercio de lo que eran hace 2 meses. Aunque es verdad que la construcción todavía no se termina de recuperar. Y agosto no fue un mal dato en general solamente para la actividad económica, sino que los indicadores económicos en general no anduvieron bien en agosto. Por ejemplo, los salarios rompieron su racha positiva que llevaban hace varios meses de ganarle a la inflación y de crecer y de ganar poder de compra en agosto, que cayeron un poquito. O sea, agosto fue el primer mes en el que la inflación le ganó a los salarios, luego un montón de veces de victoria de los salarios. Además, también si vemos la capacidad instalada en la industria, que esto hace referencia a cuántas máquinas utilizan las fábricas de todas las máquinas que tienen, porque no utilizan el 100% de las máquinas, sino que en general cuando los países atraviesen ciclos económicos recesivos, las fábricas no pueden usar todas las máquinas porque no les sale rentable. La realidad es que, similar a lo que pasó con la actividad económica, creció muy fuerte en julio, pero en agosto el crecimiento ya fue muchísimo menor, estando en 61%. Luego también, por ejemplo, los patentamientos de autos, que también es un indicador para saber cómo está más o menos la economía, mientras que en julio había crecido bastante también, casi un 10%, en agosto prácticamente que se estancó con un crecimiento muy pequeño. O por ejemplo el índice de producción minera, que venía teniendo números cercanos al cero, o sea, caía muy poquito todos los meses, y en agosto profundizó su caída. También, por ejemplo, el índice de producción manufacturera, mientras que en julio crecía un 7%, que es un montonazo, en agosto se desacelera ese crecimiento y pasa a ser un 1,5%. O también tenemos el índice de producción pesquera, que en julio creció un 12%, un montonazo, y en agosto cayó un 0,7%. Entonces estamos viendo como en general en toda la economía agosto fue un mal mes. No fue un mes de recesión brutal y de caos generalizado en toda la economía como fue diciembre de 2023 o enero de 2024, pero es verdad que no fue un buen mes como por ejemplo lo fue julio. ¿Por qué es que se dio esto? Bueno, yo creo que uno de los datos más importantes en la Argentina es la inflación, y es verdad que agosto fue el último mes donde la inflación estuvo estancada en torno al 4%. Es entendible que la economía mejore cuando la inflación baja y que cuando se estanque empeore. Entonces, cuantos más meses lleve estancada, peor desempeño va a tener la economía, y agosto fue, digamos, el último mes de estancamiento en torno al 4%,
4% porque luego en septiembre la inflación bajó al 3,5%. Luego también el aumento de la oferta monetaria, básicamente de la cantidad de dinero que producen los bancos a través del crédito, también se detuvo más o menos a partir de junio o julio, y puede que esto esté teniendo impacto en la actividad económica recién a partir de agosto. Y sobre todo yo creo que el principal motivo que explica por qué la actividad económica fue relativamente mala en agosto es porque el crédito, o sea, el dinero que prestan los bancos a la gente y a las empresas, empezó a crecer brutalmente a partir de más o menos mayo, mientras que para agosto el crecimiento del crédito un poco que se detuvo y se estancó comparado con la evolución brutal que había tenido en los últimos meses. ¿Por qué estoy diciendo que esto puede ser uno de los culpables? Bueno, porque el crédito está brutalmente relacionado con el crecimiento económico. Todos los países del mundo tienen muchísimo crédito, los bancos prestan mucho dinero, y en Argentina esto es algo que prácticamente no sucede. Mientras que acá el crédito es de más o menos 6% del PBI por ahí, en Chile llega casi al 90% del PBI, o sea 15 veces más que en Argentina. Con lo cual que el crédito en Argentina empieza a crecer es un factor importantísimo para el crecimiento económico, y si se detiene el crecimiento del crédito, la actividad económica también va a frenarse un poco. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que la inflación en septiembre ya bajó, o sea, dejó de estar estancada, y de hecho se espera un dato incluso mejor para octubre, y que el crédito también de nuevo a partir de más o menos fines de septiembre e inicios de octubre que volvió a tomar un ritmo de crecimiento interesante, con lo que es probable que, no sé si el dato de septiembre, pero que tal vez el dato de octubre ya dé bastante mejor que el dato de agosto. Aunque es verdad, y recalco y lo digo en muchos videos, la recuperación no va a ser esa B corta que se decía, sobre todo desde los medios. O sea, el gobierno no estaba vendiendo una recuperación en B corta súper vigorosa y que se siente instantáneamente en el bolsillo, sino que era algo más de los medios. Pero es verdad que tal vez mucha gente creyó que iba a ser así la recuperación, y no va a ser así. Va a ser algo lento, paulatino, que tal vez en algunos momentos tenga un ritmo más acelerado como en 2025, y en otros momentos un ritmo más tranquilo como en 2024, por lo que hay que tener en cuenta que, bueno, no es que de repente vamos a estar muchísimo mejor en 2 o 3 meses, pero sí que es verdad que hace 1 o 2 meses se viene registrando ya una recuperación relativamente interesante, y que bueno, ahora en agosto se frenó, pero hay algunos indicadores que nos indican que, bueno, tal vez a partir de septiembre y octubre esto podría retomar un ritmo relativamente interesante, y no el ritmo más bien bajo o prácticamente inexistente que tuvo en agosto. Así que nada, si te gustó este video puedes darle like, si querés más videos como este puedes suscribirte, también puedes compartírselo a tus amigos y a tus familiares para que estén al tanto de todo lo que sucede en el país todas las semanas. Recordá que en Ecodeductiva hacemos 3 videos a la semana, que es un montón. También yo tengo mis redes personales donde subo incluso más videos, así que nada, puedes ir a checarlas. Y por último, como siempre, te mando saludos.